Hola, muy buenas tardes. Soy la profesora Anamín Rodríguez Tónix. El día de hoy trabajaremos con la asignatura de Formación Cívica y Ética, primer grado. A lo largo de todos estos programas, has abordado temas referentes a la asignatura de Formación Cívica y Ética. En esta ocasión, trabajaremos con el tema titulado La igualdad en la vida social y política de México. Pero como tú bien lo sabes, todo tiene una intención, todo tiene un propósito, ¿verdad? Y el propósito es que nosotros en esta ocasión analicemos situaciones de la vida cotidiana, tanto sociales como políticas, a la luz de la igualdad. Ahora bien, mi alumno, es necesario que a tu mente llegue lo siguiente. ¿Qué te viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra igualdad? Por ahí escucho algunas voces que dicen, dar y recibir el mismo trato, ¿verdad? Es correcto. Pero antes de pasar a lo siguiente, necesitamos reconocer el marco normativo mediante el cual se regula el principio de la igualdad. Porque como sabrás, la igualdad es un elemento inherente a la condición humana y ese elemento debe ser parte de tu formación, pero también cuando este elemento se altera, viene a generar algunas condiciones sociales y políticas en este país. Por ello es necesario que nosotros reconozcamos bajo qué elementos se regula este principio. Te voy a mostrar a continuación el marco normativo que regula la igualdad. El marco legal para aplicar el principio de la igualdad se sustenta bajo lo siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra máxima ley, lo sustenta mediante el artículo 1 de la Constitución, en la que dice, en el artículo 1, indica que queda prohibida toda clase de discriminación, sea motivada por nuestro género, la edad, religión, la condición económica, la condición social, entre otros elementos. Pero no solamente es el artículo 1 de la Constitución, también encontramos el artículo 4 de la Constitución Política. No solamente se dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, es importante que también reconozcas que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a la protección de la salud y a disfrutar tanto de una vivienda digna, pero también decorosa. También tiene derecho a un medio ambiente sano y al acceso del agua en forma suficiente y salubre. Pero no solamente la Constitución Política es la que se encarga de regular el principio de la igualdad. También lo encontramos en la Ley Federal para prevenir y eliminar toda clase de discriminación. Y en este documento es el que se responsabiliza específicamente para los estados promover condiciones para la libertad y la igualdad y que sean reales, efectivas y eliminar los obstáculos que lo impidan. También tenemos otro documento que se llama, ¿verdad?, el INPI, específicamente que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En este elemento te darás cuenta que este organismo se encarga de que se respete a las distintas manifestaciones culturales de los habitantes de nuestro país. Deben tener en cuenta que las lenguas, las tradiciones y las costumbres, entre otros aspectos, deben ser respetados y no alterados. Pero también tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este previene toda clase de discriminación. Y tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Obviamente que este instituto se utiliza específicamente cuando tus derechos se ven vulnerados. Pero algo también que se nos presenta y que tenemos como una herramienta para poder defender nuestro principio de la igualdad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Específicamente dentro del artículo 1 y el artículo 2 hacen hincapié en lo siguiente. Artículo 1. Dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
y nos debemos comportarnos los unos y los otros de forma fraternal. Y tenemos el artículo 2 que nos menciona el derecho a no ser discriminado, y toda persona tiene todos los derechos y libertades que estén proclamados dentro de esta declaración y sin distinción alguna. Ahora bien, como te habrás dado cuenta y has reconocido, el marco legal es el que define cómo nos debemos regular dentro de una sociedad. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que es necesario que nosotros primero estemos informados para reconocer mediante qué elementos nuestras acciones y actitudes se deben regular? Por otro lado, te voy a presentar a continuación algunas manifestaciones que se hacen dentro de la propia sociedad. Veamos la siguiente parte. Hemos llegado a la parte de la reflexión y en esta parte de la reflexión veamos lo que dice. Algunas mujeres ganan menos dinero por trabajos equivalentes a los que desempeñan los hombres. Veamos otra manifestación social que es muy evidente. No todas las escuelas ni las calles están habilitadas para que personas con discapacidad motriz puedan utilizarlas de acuerdo a sus necesidades. Eso es correcto, ¿verdad? Son algunas de las situaciones sociales que vemos, observamos y en algunos casos llegamos a escuchar, ¿verdad? Veamos la tercera imagen. Dar el mismo trato y la misma oportunidad a cualquier persona en un proceso legal, sin importar su origen, su condición social o género. Todos deben recibir el mismo trato, repito, ante una situación legal que se presente. Y tenemos la cuarta imagen. Los indígenas de diversas etnias del país viven en mayor pobreza respecto al resto de la población. Es correcto. Vemos la desigualdad, ¿verdad? La inequidad que se ve reflejada en nuestra sociedad. Pero, ¿cuáles son aquellos elementos o factores que propician todas estas situaciones sociales dentro de un contexto social? Pues son muchas. Es momento de que te muestre y me acompañes para armar el siguiente cuadro. Estas son algunas de las actitudes que deterioran y obstaculizan la igualdad. Entre ellas vamos a encontrar lo que es el antisemitismo, la xenofobia, el etnocentrismo, la segregación, encontramos la exacerbación, la homofobia y la discriminación. Estas son algunas de las acciones que se ven reflejadas dentro de una sociedad y son estas o son algunas de estas con las cuales debemos aprender a erradicar. ¿Por qué erradicar? Porque tienen que salir de la sociedad en cuanto a la práctica que ésta se asume. Pero en específico nos vamos a quedar con el término discriminación. Acompáñame a continuación a identificar cuáles son estos elementos que condicionan la discriminación. Veamos. ¿A qué se refiere esta parte de discriminación? Pues no es otra cosa más que minimizar, excluir o rechazar. Y este tipo de prácticas discriminatorias se ve reconocido con personas que tienen condiciones de discapacidad por el origen étnico, así como también, en algunos otros casos, se ven reflejadas por el sexo o bien por el género. Así como también encontramos que la religión es un factor que define discriminación. Hoy en día la orientación sexual es otra de las condiciones. Tenemos que la condición de salud o embarazo también ha sido uno de los elementos que ha limitado o ha excluido a mujeres bajo esa condición. También tenemos que la condición social y económica define rechazar. Tenemos también edad. La edad es uno de los elementos que también condiciona la inclusión. Y como tal, y en conclusión, obtenemos que todos estos elementos que te acabo de mostrar son aquellos que producen desigualdad, exclusión y obviamente condicionan a la pobreza y, ¿por qué no?, atentan también contra nuestros derechos humanos. Pero sobre todo porque van a obstaculizar el desarrollo
nacional. ¿Te has dado cuenta en lo que conlleva cuando realmente no se condiciona ese beneficio a lo que tenemos derecho, a lo que nosotros reconocemos como el principio de la igualdad? Vamos a ver unas frases que son muy usuales dentro de una sociedad, y estas frases nos llevan no a otra condición más que hablar de la inequidad, y estas son: yo mando aquí, tú te quedas en la casa. Así como también otra frase que hemos escuchado: la chica nueva tiene ese puesto porque anda con el licenciado. Lamentablemente no eres como él o como ella. Otra de las acciones que también escuchamos comúnmente es que necesitamos un trabajador mucho más joven y con más energía, ¿verdad? Y la última frase que te traigo es: ¿para qué estudias tanto si cuando te cases, pues te van a mantener? Ahora, nos damos cuenta ante esta situación que con estas frases son con las que de cierta manera tenemos que erradicar este tipo de comentarios, este tipo de pláticas, este tipo de charlas y este tipo de actitudes son aquellas con las que se deben erradicar. ¿Y por qué las debemos erradicar? Porque no conllevan a otra cosa más que hablar de las condiciones de la inequidad, hablar de las condiciones de la desigualdad. Muy bien. A continuación, veremos lo siguiente. ¿Qué se necesitará para poder garantizar aquello que nosotros conocemos con el nombre de igualdad? Pues sí, tanto nosotros como individuos y tanto el gobierno están obligados a condicionar esa acción. Pero, ¿cómo lo debemos hacer? Bajo lo siguiente. Vean, el gobierno tiene que promover el respeto a las leyes, ¿verdad? Así como también debe generar que las instancias gubernamentales deben promover la inclusión. Pero también el gobierno debe dar a cada quien lo que le corresponde, obviamente, por derecho. Esta es una de las condiciones que requieren o que van a conllevar a lo que es el principio de la igualdad. Y también tenemos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como sociedad? Nosotros como sociedad también tenemos que asumir ciertas responsabilidades. No todo le toca al gobierno. Y entre ellos vamos a encontrar que debemos rechazar todo tipo de discriminación, como lo vimos en la tabla anterior. También debemos reconocer los valores éticos como forma de vida. Esto no se nos debe olvidar. Acuérdense que los valores éticos se aprenden a partir de lo que nosotros observamos con quien nos educa. Y por último, debemos transformar las relaciones entre personas de exclusión a inclusión. Debemos incluir y debemos evitar la exclusión en todas las formas. Ahora bien, te invito a que realicemos la siguiente actividad. Esa siguiente actividad te va a permitir identificar cuáles son esas situaciones que de forma social o política vivimos en este país. Veamos. Te voy a mostrar a continuación la siguiente imagen. Esa siguiente imagen que te muestro a continuación va a requerir que reflexiones acerca de lo que ves y observas a continuación. ¿Cómo te darás cuenta? Dice las indicaciones, ¿verdad? Observa las imágenes y marca con una X los elementos que condicionan la desigualdad ante la ley por tratarse de minorías o porque no tienen las condiciones económicas para favorecer una calidad de vida bajo la igualdad. Ve, observa detenidamente. La primera imagen te muestra que no toda la población tiene acceso a Internet, ¿verdad? No todos tenemos esa condición. Por lo tanto, ¿estaremos hablando de un elemento de igualdad o de desigualdad? Veamos la segunda imagen. La segunda imagen te muestra unas carreteras, ¿verdad? Lo que yo te quiero dar a entender es que analices si tu familia o conoces aquellos espacios a donde no ha llegado el beneficio de la pavimentación, pero conoces como todo espacios a donde este servicio sí se ve reflejado, ¿verdad?
Entonces, nuevamente, analízalo. ¿Será un elemento que ha favorecido a todos por igual? Tú determínalo. En la tercera imagen que te muestro, ahí mismo, en la ficha que estás viendo, encontramos que toda persona que tiene un problema legal deben ser tratados bajo la misma condición, ¿verdad? ¿En qué sentido me refiero a que bajo la misma condición? Todos deben ser tratados bajo la condición de lo que establece la ley. Pero nos damos cuenta que socialmente y políticamente algunos son juzgados, pero no bajo la misma condición, no bajo la condición de la igualdad. A eso me refiero. Cuarta imagen. En la cuarta imagen, veamos. El servicio del agua. El servicio del agua potable no es un bien o un servicio que todos tienen, ¿verdad? Tú analízalo, tú defínelo. Llegamos a la quinta imagen. En esta imagen nos muestra que el servicio de vivienda no es digno para todos, ¿verdad? No todos tenemos esa garantía o ese beneficio. Un grupo de exclusión es hablar de las personas con discapacidad en diferentes condiciones, ¿verdad? Hablamos también o reconocemos en la siguiente imagen que todos tenemos la obligación de pagar impuestos, pero no todos los hacemos. Hay algunas personas que evadimos esta acción y otros más pagamos impuestos, pero no bajo la condición que realmente la ley nos demanda. Entonces, es necesario que nosotros analicemos que la situación en la que estamos inmersos debemos estar regulados por lo que la ley también determina. Hablar del medio ambiente. El medio ambiente es un elemento al cual también tenemos derecho, sobre todo porque está condicionado un ambiente sano y limpio. Pero nos damos cuenta que no, esa condición no es igual para todos. Hablamos de una condición de desigual, ¿verdad? De desigualdad. Y por último, se habla de una alimentación adecuada. Y esa alimentación adecuada no está condicionada para toda una población bajo las mismas condiciones, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Muchos de estos elementos o muchas de estas situaciones se tienen que garantizar a partir de lo que nosotros asumimos por responsabilidad. Pues bien, una vez que tú organizaste tu ejercicio, yo te voy a dar a conocer lo que te muestro en la siguiente imagen. Veamos. Como te darás cuenta, todas las situaciones marcan una situación de desigualdad, ¿verdad? Todas estas situaciones de la vida cotidiana. Pues bien, mi alumno, hemos llegado a esta parte, a la parte de lo cual es el producto que vas a elaborar. Te voy a recomendar realizar lo siguiente. Con el apoyo de tu dispositivo móvil y con la información que ya acabas de recibir, se requiere que armes una publicación y esa publicación después la difundas con todos tus contactos que tienes a partir del uso de tus redes sociales. Y esa publicación que vas a difundir debe llevar todo lo que hoy acabas tú de escuchar. Tienes que comentar, tienes que publicar en el sentido de que debemos realmente lograr que el trato y las condiciones sean iguales para todos. Mi alumno, fue un gusto el haber estado el día de hoy contigo, el haber tratado el tema que hoy tratamos. Me despido, soy la profesora Ana Min Rodríguez, nos vemos en una siguiente emisión.